Bienvenidos a esta exploración. Hay una idea, bueno, bastante común, ¿no? Que ciertas filosofías orientales dicen que hay que eliminar todo deseo para estar en paz. Mm, Pero, ¿es realmente así de blanco y negro? Hoy vamos a ver qué dicen algunos textos budistas antiguos sobre esto, sobre el deseo, el sufrimiento y, bueno, cómo encontrar el bienestar. La idea es ver si de verdad el deseo en sí es el problema. exacto. Esa es una confusión bastante frecuente. Los textos sí describen un tipo muy específico de deseo, como una avidez, un aferramiento. Se llama tanja. Y sí, lo ponen como la raíz del sufrimiento. Es central en la segunda noble verdad. Ujú. Pero, fíjate, esos mismos textos sugieren que no toda intención, no toda aspiración es dañina. Vamos a desglosar esos matices. Entendido. Entonces, a ver, ¿cómo describen exactamente esa conexión entre tanja, ese deseo problemático, y el sufrimiento? Pues mira, un punto clave que aparece en varios discursos es algo, bueno, simple pero profundo. No obtener lo que se desea, eso también es sufrimiento. Claro, la frustración. Exacto. El meollo del asunto es ese anhelo que no se llena, esa sed tanja. Nos apegamos a las cosas, a las sensaciones agradables, incluso a nuestras ideas. Mm, Hay textos que dicen que si dejas de buscar compulsivamente ese deleite en las sensaciones, pues se acaba el apego. Y eso, digamos, desmonta toda la estructura del sufrimiento. tiene lógica. Mencionan cómo la codicia, el deseo sin medida, cuando aparece, es para mal, no para bien. Nos empuja a hacer cosas dañinas. Sí, totalmente. Incluso hay historias antiguas que muestran cómo cuando crece la avaricia en la sociedad, bueno, pues baja el bienestar general. Ese apego a lo que vemos, oímos, sentimos, se describe como una atadura, literal. Pero si Tana es el gran problema, entonces, ¿cualquier tipo de motivación o de intención es mala? ¿O hay algo más ahí? Aquí es donde la cosa se pone, bueno, muy interesante y práctica. Hay otro concepto, chanda. Se suele traducir como intención, propósito o deseo de hacer. Ok, deseo de hacer. Sí. Y se describe como algo útil, incluso necesario, para esforzarse en el camino espiritual. Un texto lo dice claro. Si no tienes ese chanda, ese deseo de hacer, pues no te esfuerzas por mejorar. Entiendo. Es muy diferente de tana, que es ese apego lleno de ansiedad que causa angustia. O sea que necesitamos una forma de querer como una aspiración buena, positiva, para siquiera empezar a cultivar lo bueno y, bueno, dejar ir lo malo. Correcto. De hecho, el recto esfuerzo, una parte clave del camino, implica generar activamente ese impulso sano, ese chanda, para trabajar con la mente. Ajá. Ya bien dirigida, nada que ver con la avidez de tanja. Y todo esto, ¿cómo lo llevamos a la vida diaria? Alguien que no vive en un monasterio, por ejemplo. Pues hay consejos muy directos para la gente laica. Se habla de llevar una vida equilibrada, samayivita. ¿Vida equilibrada? Sí, o sea, conocer tus ingresos, tus gastos, vivir con sensatez. Ni ser extravagante ni tampoco miserable, ¿sabes? No te piden que elimines el deseo de estar bien materialmente, sino que lo manejes con sabiduría, con moderación. Como una balanza, ¿no? Mantener el equilibrio, sin irse a los lados. Exactamente eso, evitar los extremos. Es un tema que sale mucho. El mismo Buda rechazó el hedonismo puro y también el ascetismo extremo que solo, pues, atormentaba el cuerpo sin llevar a la sabiduría. Cierto. El camino es más bien de un manejo hábil, de moderación inteligente. Eso también se ve en la idea de una recta vida, o sea, vivir de forma ética y consciente. Y con todo esto en mente, ¿cuál dirías que es la meta final respecto al deseo, según estas enseñanzas? El objetivo último, nibbana, se describe siempre como la destrucción de tanja, la extinción de esa sed, la ausencia de pasión, pero en el sentido de ese apego febril, ¿eh? Ujú. Se trata específicamente de erradicar la raíz del sufrimiento, esa avidez, ese aferramiento que nos tiene atrapados en siglos de insatisfacción. Liberarse de esa sed de tanja que parece nunca acabar. Sí, liberarse de la ferramenta a las experiencias, a la idea de un yo fijo, a la existencia condicionada. A quienes alcanzan esto se les describe como gente que hizo lo que tenía que hacer.
Ya no están sujetos a ese sufrimiento que viene del apego y la ignorancia. Entiendo. Y ojo, esto no significa vivir sin sentir o sin motivación, sino vivir sin la angustia que genera el aferrarse. Entonces, para ir resumiendo nuestra charla, parece que el punto no es borrar cualquier deseo, así, sin más. No, para nada. Es más bien discernir, entender y soltar ese patrón de deseo-apego, tanja, que nos hace sufrir, y al mismo tiempo sí cultivar una aspiración sana, chanda, que nos impulsa a entender más, a estar mejor. El problema no es tanto el desear, sino cómo nos aferramos. Exactamente. Muy bien dicho. Y esto nos deja, creo, con una pregunta interesante para reflexionar, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a observar nuestros propios impulsos, nuestros deseos, en el día a día? Ajá. ¿Cómo aprender a notar la diferencia entre esa aspiración que nos ayuda a crecer, a ser mejores personas, y ese otro deseo, a veces muy sutil, que en el fondo nos genera inquietud, insatisfacción, sufrimiento? Ahí hay todo un campo para explorar personalmente.